gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Carlos Lara Dibujo. Y me encuentro en el municipio de Atiquizaya, en el departamento de Aguachapán, en la zona occidental de El Salvador. Y pues hoy es sábado. Es sábado y mañana domingo, obviamente. Y me vine este día porque el día de mañana, domingo, a las 6, venden la cochinita. Es un plato propio de aquí de Atiquizaya. Entonces vine para conocer qué hay alrededor de este platillo tan rico que yo ya lo he probado antes. Entonces, este video va de eso, de la cochinita de Atiquizaya. Sí, nosotros leemos menudo, pero son entrañas Lo todo. único que cocinar, el arte de la cocina, del cerdo, del puerco, así llamado también, cochino o cocho, ¿verdad? En Atiquizaya tiene una tradición de no menos de 300 años, viene desde la época colonial, cuando llegaron los primeros africanos a Atiquizaya y que se fundó la villa. Y en realidad, al igual que en el Caribe, en Atiquizaya, igual que en las costas de México, como en la costa chica de Guerrero, en México, la cochinita aquí tiene una tradición que es bien inédita, bien propia, bien típica de la tradición en Atiquizaya, porque viene de familia tras familia, de generación en generación. Por ejemplo, aquí estamos ahora en la casa que fue de mi primo, Juan de Dios Cabrera, Valiente, hijo de mi tía Naya Cabrera, que era una destazadora que hacía cochinita de la cabeza del cerdo, de las patas, de todo eso, pero que ella también lo aprendió de la mamita María, Daniel Murga Arias, que era el papá de mi papá, que contaba él que estamos hablando de un hombre que vivió en los años 1800, ¿verdad? Que toda su generación hacia atrás había como costumbre en la villa de Atiquizaya de que todos los días domingos después de misa se iba la gente a comprar cochinita. Que la cochinita tiene una historia casi no contada, ¿verdad? Pero que tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con las haciendas coloniales, tiene que ver con las plantaciones, con el cultivo del añil, porque la principal comida del negro africano, del esclavo que llegó a estas tierras, era los desechos del cerdo, que es la cabeza, que es la oreja, que son las tripas, es decir, todo eso que se decía en aquella época, las sobras de lo que no quiere el amo. A las 6 de la mañana se destaza, se guinda y después se fríe, se hace el chicharrón de la grasa del cerdo, se hace el chicharrón. Y el hueso, costilla, lomo. Para hoy día sábado dejamos el procedimiento de la cochinita, que son las piernas del cerdo y las cabezas, las patitas. Hay el juego, el que es al horno, que da a meterle leña y con el juego lento se cose toda la noche, se va conservando hasta sacar el día siguiente. A las 5:30 sacamos, pero metemos hoy a las 7 de la noche. Yo he aprendido con la tía de él, con mi suegra, he aprendido todo esto con la tía Naya, sí, la tía Leonarda. Ella hacía cochinita. Era así cuando usted era muruso, el pelo así era. Pero ya así se lo fue quitando ya más, cuando ya se fue envejeciendo. Se lo fue quitando, pero el pelo así era igual a él. Sí. Y era morenito. Recuerdo de él. Porque en este tiempo es que era en Estados Unidos él. En 1990 dice. Ah, ya ves, vaya. No había nacido yo todavía. Ah, vaya, imagínate. Soy del 93. Imagínate cuántos años tiene. Él se vive en Estados Unidos y allí atrás le puso las letras a los hijos. A base de cabeza y vísceras de cerdo. Es una delicia aromática y expresiva, y yo diría cultural, histórica, que significa memoria, que significa la remembranza de un pasado
que la ideología de la clase dominante, que la cultura de la clase dominante ha querido eliminar. Bueno, desde los portales coloniales de Tiquisaya, un pueblo afrocolonial. Cuando decimos que es un pueblo afrocolonial, lo decimos por su historia, por la descendencia, el origen, el linaje de las familias que han poblado este pueblo, que fue una villa, y además por el fenotipo de su población, las características físicas de su población. Son los tres elementos o factores que determinan la identidad de una población. Es importante decir que los portales se construyeron son contemporáneos a la construcción de la segunda iglesia que tuvo Tiquisaya. La primera iglesia se construyó por los años 1700, después de la invasión, la conquista y la colonización. Y estuvo ahí en lo que ahora es la colonia San Antonio, que cuando Tiquisaya inició como un rancherío de casas pajizas que parecían hongos, allá por los años 1700, el origen de la villa española fue ahí en esa colonia. De tal manera de que esa fue la primera parroquia colonial cristiana de los evangelizadores, y la que tenemos aquí enfrente de este portal, que es la iglesia en honor a la parroquia en honor a la Inmaculada Concepción de María. Se inició la construcción allá por los años 1700 y que se terminó, según está escrito, en el año 1899. Es importante decir que toda la villa, estoy hablando de las edificaciones, las casas, la parroquia y todo lo que sustituyó el rancherío de casas pajizas fue construido con la mano de obra de los artesanos afrodescendientes panunes que poblaron a Tiquisaya y que, según Santiago y Barberena, llegaron a este territorio en el año de 1580, traídos los panunes desde las costas de Honduras por el encomendero, el hacendado español que vino a radicarse en Tiquisaya e instaló una hacienda añilera aquí en lo que ahora es el Cantón Icaquilillo. Trajo los panunes, que es una colonia de negros llamados así en Cartagena de Indias, en Río Hacha, en todos estos puertos negreros, en donde por una tergiversación lingüística, alteración del vocablo original, que panunes viene de Bañón o Banune, en África Occidental, una región esclavizada de Senegambia. Aquí entonces le llamó panunes. Entonces fueron los panunes los que en Tiquisaya fueron los primeros herreros. Mi padre era un herrero, era músico, un afrodescendiente de pura cepa. Muchos carpinteros, albañiles, que nosotros mismos hemos conocido hoy en los tiempos más recientes. ¿Ya tiene huevos? Es domingo, buenos días, 5:50 de la mañana, ahorita a buscar ya la cochinita. Esa ya está, ya están ahí en el puesto frente al mercado, entonces ya llega la gente a comprar. La comida tiene que ver con la psicología social, con la cultura, con la historia, con la memoria de los pueblos. El caso de la cochinita es inédito, porque Tiquisaya es el único municipio de El Salvador reconocido de que se sigue cultivando, manteniendo, promocionando la tradición de la cochinita.
Y la cochinita está relacionada con la iglesia, porque viene de la época colonial y está relacionada con la comida de los negros, con la comida de los negros en las haciendas, en los obrajes, en las plantaciones de azúcar, de añil. Como es la comida de los negros en el origen de las haciendas y las plantaciones coloniales, era lo que el amo, lo que el español, lo que el encomendero no quería. El sobrante del puerco es la cochinita. Las tripas, la oreja, todo eso es el sobrante de lo que no quería el amo. Es decir, ahí está lo de la discriminación. Tiene que ver con la discriminación que ha habido siempre desde la hegemonía de los conquistadores, de los invasores. En ese sentido, esto que ocurre en Atiquizaya es trascendental en el tema de la cultura, en el tema de la historia, en el tema de nuestra memoria. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y en un principio era solo la cabeza, solo eso. Lo que pasa es que con el tiempo han venido apareciendo, digamos, otros ingredientes como el arroz. Hoy el arroz es indispensable porque nos volvimos también una sociedad, una cultura que consume el arroz. Eso tiene que ver con la influencia también asiática, ¿verdad? En verdad el cerdo es parte de los semovientes, de los animales, de la comida que trajeron los europeos. Según datos y registros históricos, el cerdo fue introducido, los primeros cerdos fueron introducidos allá por 1493. Es decir, estamos hablando de un año después de la invasión. Es Europa, es el invasor, es la historia del que viene, somete, subordina, esclaviza el español, ¿verdad? Entonces lo traen como comida para el amo. Pero el amo se come lo mejor del cerdo, según la cultura europea, ¿verdad? Y la tripa, la oreja, es el sobrante. Se dice lo que no quiere el amo en aquella época, ¿verdad? Y entonces, esta es una tradición que tiene, es inobjetable, que tiene una tradición de unos 300 años, todos los días domingos, desde las 5:30 de la mañana. Hay gente de Aguachapán, Chalchuapa, hay gente que incluso atiquizayenses, cuando vienen al país, que han llegado del extranjero, también vienen a degustar este plato exquisito, ¿verdad? Que en un primer momento era el cerdo seco, porque esto viene desde el Caribe, ¿verdad? Hay investigaciones sobre la gastronomía del Caribe, en donde la parte de Cuba, Haití, República Dominicana, hay estudios sobre este tema de las comidas de la época colonial. Hola, Oscar. Para hacer el guiso de la cochinita son la cabeza de cerdo, especie compuesta o relajo, así llamado, tomate, chile rojos, arroz, cebolla, pan, nuez moscada, sal al gusto, apio, cilantro, media libra de maní, media libra de ajonjolí, 5 barras. Primero se utilizaba la manteca, ¿verdad? Aparte de la cabeza de cerdo, todos los ingredientes se muelen y se hacen en recaudo. Luego se meten al horno y el recaudo con la cabeza por 2 horas o algunas veces toda la noche pasa en el horno la cabeza del cerdo, ¿verdad? Para servirlo se desmenuza la cabeza, el hocico o trompa, orejas, lengua y cachetes. Son las 7 de la mañana y todavía hay gente comprando cochinita allá. Ahí, por ahí. Sí. Y este es uno de los 6 puestos de venta de cochinita que hay. Y toda la gente pues viene a buscar
La cochinita. La cochinita, en resumidas cuentas, es un buen pretexto para visitar a Atiquizaya. Significa y representa la comida étnica local que tiene no menos de 300 años de tradición. Como la UNESCO lo ha planteado, esto es parte de la identidad de un pueblo. En el caso de Atiquizaya, fundada por los panunes en 1580, la cochinita viene a representar el legado histórico de la población afrodescendiente que estuvo en Atiquizaya. En ese sentido, es importante que la alcaldía, que el gobierno local de Atiquizaya declare la cochinita como patrimonio cultural inmaterial de este pueblo y que la misma Asamblea Legislativa, para reivindicar nuestros valores y nuestra identidad, nuestra tercera raíz, pudiera declarar también a sí mismo el Ministerio de Cultura la cochinita como patrimonio cultural inmaterial del Salvador. Hace días que estaba con la intención de venir a Atiquizaya a grabar este video acerca de la cochinita y pues hoy al fin pude venir. Habrá muchas dudas todavía, para algunas habrá respuestas y no las sabemos todavía, y para otras probablemente no haya respuestas, pero lo poquito que hemos o lo mucho que hemos podido narrar en este video gracias al compañero Yoalmo Cabrera, pues espero que sirva de mucho. Así es que pues suscríbanse si no lo han hecho todavía, compartan, comenten, den like y pues estén pendientes de los próximos videos que voy a seguir subiendo. Cuídense.